glorioso Dios, el poder en tu santo nombre. Sientes, hermanos. Oh, glorioso Padre celestial, el poder en tu santo nombre. Puedo sentir tu presencia, Señor. Gracias. Sea glorificado tu santo nombre. Oh, poderoso Dios. Ay, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy la palabra de Dios, amados hermanos, viene a nuestras vidas una vez más, haciéndonos recordar, mis amados hermanos, que Dios no nos desampara, que Dios creó al hombre y a la mujer y que hasta el último momento no los abandonará. El hombre le ha dado la espalda al que lo creó. El hombre le ha dado la espalda al que lo sustenta, al que le ha dado vida. Pero Él no lo abandonará hasta el último momento. Lo podemos ver en el pueblo de Israel, que hasta estos últimos momentos es nuestro vivo reflejo, nuestro vivo ejemplo de lo que Dios ha hecho en su vida y en cada israelita, como lo viene haciendo en nuestras vidas. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que fue llevado cautivo por 430 años a esclavitud. Y estudiando la palabra de Dios, analizaba qué había hecho este pueblo para haber caído en esta situación, de haber caído en las garras de las manos del hombre y del mundo. Porque lo que el pueblo de Israel estaba enfrentando en los 430 años, mi amado hermano, mi amada hermana, pueblo de Dios, y al que esté escuchando a través de las redes sociales, debe decirle que los 430 años que el pueblo de Israel estaba enfrentando de cautiverio, de esclavitud, no era porque estaba en pecado, sino que había caído en una situación antes de caer en esa situación de la esclavitud. Antes de caer a la opresión de las garras de Egipcio, el pueblo de Israel adoraba libremente por 600 años a Jehová su Dios. Amén. ¿Y qué dice esta palabra, mis amados hermanos? Que 600 años adoraron libremente a su Creador. No había leyes contra ellos, no había opresiones contra ellos, no existía esclavitud sobre el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel viene desde la promesa de Abraham para acá, y desde ese acontecimiento, en los 600 años, el pueblo de Israel cayó en un pecado, y el pecado fue olvidarse de Dios, abandonar a Dios, despojarse del Dios vivo, y 600 años vivió la libertad de adorar a su propio Creador, pero se olvidó de su Dios y comenzó a darle la espalda a su Padre, a su Creador, a su amo. Ese que hoy ha dado salvación a esta nación, al pueblo de alegría, a la iglesia de Dios de la profecía, a la nación del Salvador y de todo Centroamérica y Nicaragua. Pero sabe, mi amado hermano, cuando el pueblo de Israel comenzó a separarse de Dios, comenzó el mundo a esclavizarlo. Comenzó Satanás a meter su mano para atraparlos y avergonzarlos, humillarlos, burlarse de ellos. El pueblo escogido de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. Pero viene la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7 y dice la palabra de Dios que Dios
escuchó el clamor del pueblo de Israel y Él envía a un libertador que es Moisés a liberar a este pueblo de la esclavitud. Dios no nos desampara, ni nos desamparará. Ahí comenzó la respuesta de este pueblo. 430 años fueron esclavizados, mis amados hermanos, y comenzó Dios a obrar en la vida de este pueblo, en la vida de este pueblo escogido a través de su siervo. Y mientras comenzó a tratar en la vida de este pueblo, mis amados hermanos, comenzó el enemigo a pelear contra este pueblo, alabado sea el nombre de Jesús, contra el que Dios había escogido para rescatar a esta nación, a este pueblo. Se comenzó a levantar Faraón. Así se va a levantar contra nuestra vida. Así se ha levantado el enemigo contra nuestra vida, mis amados hermanos. Mira, mis amados hermanos, que Dios no se olvidó de ese pueblo que estaba en cautiverio de la esclavitud. Envió al libertador, a Moisés, versículo 8, y lo envió a Egipto a sacarlo para darle que una tierra donde fluye leche y miel. Conocemos la historia de esta parábola, de esta palabra, de este versículo, de esta historia. Cuánta lucha, cuánta prueba, cuánta dificultad enfrentó el siervo Moisés con este pueblo. 40 años en el desierto este pueblo murmuraba contra Dios. 40 años, amados hermanos, donde este pueblo se levantó contra el pueblo, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, contra los mandatos de Dios. 40 años podemos ver, mis amados hermanos, que este pueblo tomó una rebelión contra Dios y muchos perecieron en el desierto. Aún dice la palabra que ni Moisés pudo entrar. Como tema he titulado a este mensaje: Dios siempre nos guiará para nuestra salvación. Al pueblo de Israel el Señor le envió un libertador. Al pueblo de Israel Dios le dio la palabra de guía, la palabra y la promesa donde Él fluirá leche y miel. El pueblo de Israel le dio una promesa, pero a nosotros hoy el Padre nos ha venido a dar una esperanza, una promesa de salvación. Y el hombre hoy en estos últimos tiempos, amados hermanos, está dejando de ser guiado, pero el que nos va a dar vida y salvación, el hombre hoy ha dejado de escuchar la palabra del que nos vino a dar salvación a través de un sacrificio grande. La pregunta que hoy en esta mañana necesitamos hacernos: ¿quién nos está guiando? Al pueblo de Israel lo estaba guiando Moisés. Pero mientras Moisés guiaba por medio de la voluntad del Padre a este pueblo se levanta con diferentes resistencias contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi resistencia hoy contra Dios? ¿Cuál es nuestra resistencia hoy contra Dios? ¿Cuál es la resistencia de la iglesia hoy contra Dios? ¿Dónde me estoy resistiendo para hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que hoy necesitamos hacernos una pregunta en sí. Se les olvidó al pueblo de Israel la esclavitud de 430 años. Y quizás en historia muchos lo veían en el desierto o lo escuchaban, que este pueblo
por 600 años adoraba libremente a Dios. Y que este pueblo también le dio la espalda a su propio Creador. ¿Cuánto lleva de tener este privilegio, de tener esta oportunidad, de tener este llamado, el mundo entero, de que Jesucristo viene, de que Jesucristo salva, de que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida? ¿Sabe, mi amado hermano? Hoy la iglesia, aún la iglesia también está endureciendo su corazón a la voz del Padre, a la dirección del Padre. Y es por eso que el mundo se está endureciendo más a oír la voz de Dios. Y cada día se acerca más el sonar de las trompetas. Cada día se acerca más la venida del Mesías. Y Él viene por cada uno de los que está aquí presente y de los que están allá metidos en otras congregaciones, los que están allá metidos en la casa, los que están allá en su trabajo, los que están allá en sus negocios. Él viene por cada uno de ellos y cuenta le pedirá a cada uno de ellos, porque el libro de Juan capítulo 3, 16 me habla que Él vino, Él amó al mundo, por lo cual dio lo más precioso, lo más amado, que es su Hijo, para que el mundo no sea condenado, sino sea salvo. Tenemos el reflejo de Israel, que con señales frente al faraón, Dios a través de Moisés sacó a este pueblo de las garras de la opresión, de las garras de las tinieblas, de las garras de la esclavitud, y saliendo a pocos pasos murmuraban por comida, por agua, por todo. El hombre siempre tiende a darle la espalda a Dios, pero Dios siempre sigue tratando de diferentes medios. ¿Quién nos está guiando hoy? ¿Quién es nuestra guía fundamental hoy en este día, hoy en este momento? Iglesia, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. De allá los rescató el Señor, de la esclavitud, de la opresión. Y en el desierto comenzaron a fallar, a faltarle, a oponerse contra Dios. En el desierto comenzaron, mis amados hermanos, a olvidarse del favor de Dios. En el desierto comenzaron a ignorar la palabra de Dios. Hoy yo por eso les digo, mis amados hermanos, pregúntese quién es el que hoy está guiando tu vida. Porque en muchas circunstancias hoy en esta palabra Dios está hablando a tu vida y a mi vida. La exhortación que ha venido a mi vida, pero también viene para un pueblo, para una iglesia que hoy está abandonando el rostro y la presencia de Dios, que hoy está abandonando el camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo. Es evidente, está reflejado cuando somos guiados por la palabra de Dios. Es de frutos dignos de un pueblo que muestra ser dirigido en obediencia. Se refleja lo que el mundo refleja, la iglesia también refleja lo que Jesucristo hoy viene haciendo en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la
engaños aún dentro de las congregaciones, con manipulaciones aún dentro de la vida del cristiano, con influencias de obras de las tinieblas aún contra la vida de los cristianos. Amados hermanos, el pueblo de Israel fue libre, pero cuando fue libre volvió a caer entre su misma esclavitud, entre su misma terquedad. ¿Por qué? Dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de ser guiado por el quien lo envió para ser guiado. Asimismo, la iglesia de Jesucristo ha venido en estos últimos tiempos. Los oyentes, los cristianos, los oidores y aún los fanáticos de Jesucristo. Jesucristo no quiere fanáticos, Jesucristo no quiere religiosos, Jesucristo no quiere mediocres cristianos, Jesucristo no quiere una iglesia tibia, Jesucristo quiere una iglesia que se levante y cumpla la voluntad del Padre. A su nombre. No es iglesia que se ha levantado tembleque. No es iglesia que se ha levantado hoy con quejas, con murmuras, con críticas, con difamaciones, con envidia. De allá Jehová nos sacó a través de quién, de aquel libertador. El pueblo de Israel fue liberado por el siervo Moisés, pero hoy en día tenemos al grande, al único, al soberano, al que incluso fue al infierno aún para aplastar a toda tiniebla y potestad. Ese mismo hoy vino a darnos una palabra. El manual que nos habla desde Mateo hasta Apocalipsis. Gloria a Dios. Ese es el mismo que ha venido hoy tratando en el pueblo, en las naciones, en el mundo entero, en los fanáticos, en los cristianos, en la verdadera iglesia de Jesucristo, en los remanentes, en los atalayas, en los pastores, en las juntas directivas pastorales, en todos. Fue Moisés quien levantó para el pueblo de Israel. Y fue Jesucristo quien vino, fue enviado por el Padre para hacernos libres. Y hoy está hablando esta palabra para que hoy reconozcamos, hoy reflexionemos, y también para los que están a través de las redes sociales y entiendan que quien debe de ser guiado en nuestra vida es la palabra de Jesucristo, no el mundo, no la carne, no los engaños de este siglo. Pasado en poco tiempo y poca experiencia, lo diría, porque hay muchos que han pasado por más largas trayectorias, pero el evangelio que Jesucristo me ha encomendado, el evangelio que Jesucristo me ha dado para predicar, me ha mostrado un poder tan grande, donde por donde he pasado, mis amados hermanos, aún en mi vida he encontrado, y en muchos hermanos y en muchos ministerios, un liberalismo, un conformismo en la vida del cristiano, en la vida de los oyentes, mis amados hermanos. Hay personas que dicen creer en Dios y están como el mundo los tiene, como el mundo les ofrece, como el mundo los esclaviza. Y dicen creo en Dios. Muchos están en la iglesia y dicen yo soy cristiano, pero aún no han sido libres de minucias y baratas cosas del infierno. Y se lo digo porque aún en mi experiencia pasada, en mi vida he enfrentado, he luchado con muchas áreas. Cómo Jesucristo me rescató de aquel tiradero del alcoholismo, donde enterraba mi cabeza entre el lodazal, donde, amados hermanos, me acostaba vestido y amanecía desnudo. Cómo Jehová me rescató de ahí, y ahora una simple basura de chisme, de murmuración, de crítica, de difamaciones no se puede soltar de nuestra vida. Es tiempo de levantar nuestra cabeza y tomar la sangre de Cristo, lavarnos, purificarnos de toda inmundicia, y vamos a ver a una iglesia lavada, santificada. Vamos a ver una iglesia que resplandezca hacia el mundo. Vamos a ver una iglesia unida en un cuerpo, en un solo cuerpo, que es el de
de Cristo. Su nombre, iglesia. El acontecimiento que el pueblo de Israel enfrentó fue por haber abandonado a Dios, por haberse olvidado a Dios. 430 años la experiencia que nos hace ver el Padre a través de la palabra. El que cree la palabra va a creer en esta palabra. Que 430 años fue esclavizado el pueblo de Israel por haberse olvidado del Padre. Pero luego de haberlos liberado, amados hermanos, 40 años en el desierto, se volvieron peores, se volvieron más corruptos, se volvieron aún, inventaron hasta la idolatría. Desde ahí comienza la idolatría, desde ahí comienza un sinnúmero de pecados. Y les cuento que el pecado de la idolatría es el que pare sin número de pecados, como el homosexualismo, como la brujería, un sinnúmero de pecados, de abominación delante del Padre, viene a través de la idolatría. Pero hoy la idolatría del cristiano de este siglo no es esos ídolos que levantan, no son esos muñecos. Hoy el ídolo de muchos cristianos se ha levantado en su corazón el resentimiento, el dinero, el trabajo, la fama, la riqueza, este mundo, y dice servirle a Dios. Jesucristo dijo: no podrán servirle a los señores, más de a uno os quedará mal. ¿A quién quieren quedarle mal? Aquel que nos pisoteó en la basura, aquel que nos avergonzó frente a multitudes, aquel que nos sacó en cara tanta basura de las cuales él mismo nos provocaba a hundirnos entre las tinieblas. De ahí Dios nos quiere rescatar. ¿Quién nos está guiando? De allá Dios nos rescató, de allá Dios nos liberó. Pero hoy dentro de las congregaciones, mis amados hermanos, dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, muchos estamos fallándole al Señor. A través de su palabra podemos ver el reflejo. Muchos, nuestro testimonio lo dicen todo, nuestro fruto lo dicen todo, y de eso necesitamos recibir una palabra de exhortación para poder levantar y despertar a su nombre, iglesia. Que bien comeloncito podemos ser aquí, de desayuno, almuerzo y cena, y de fiestas, de paseo, de buenas vestiduras y de billetera llena, mis amados hermanos. Pero cuando este soplo de vida se nos vaya y tengamos a cuentas cosas con Dios, como este pueblo que en su ira dijo Jehová: no entrarán al día de reposo, no entrarán a la tierra prometida más que solo sus hijos. Ay, mi Dios, esta palabra es tan poderosa. Déjame decirte que este pueblo, esta generación, dice la palabra de Dios, que Jesucristo los fue a visitar allá en el infierno, y de allá, dice la palabra de Dios, que aún la llave de la Hades, de la muerte, le fue arrebatada a las tinieblas y rescató a aquellos que creyeron en Dios. Pero nosotros, que somos guiados por el mismo Dios a través de Cristo, por el mismo Dios que fue nuestro Jesucristo, mis amados hermanos, ¿quién nos está guiando? ¿Quién es nuestro guiador? ¿Quién nos está guiando a la verdad? ¿Quién nos está guiando a la liberación? Hay corazones que necesitan ser sinceros con Dios. Hay corazones que necesitan ser puros con Dios. Hay corazones en este lugar y en muchos templos cristianos que necesitan humillarse delante de Dios y ser sinceros. Incluso me está hablando en estos momentos el Señor. Sinceridad le pido a mi pueblo, a mi iglesia. Y lo que ofrece la iglesia y el pueblo de Dios en esos últimos tiempos es hipocresía, porque se está materializando la iglesia y se está desviando como aquel pueblo que lo que hizo es levantar ídolos y desviarse de Dios. 40 años, y para acá voy con el
el mensaje que Dios hoy quiere soltar para la iglesia. Para allá voy con el mensaje que aún Dios me ha exhortado. Yo no sé, mis amados hermanos, cómo está usted dentro de esta congregación, pero la palabra de Dios hoy yo la voy a soltar. Yo la voy a soltar. Ese pueblo de Israel vio los acontecimientos que Dios ejercía, los prodigios, los milagros, las pestilencias, las plagas, las esclavitud, de cómo Dios lo había liberado, de cómo Dios los empachó de carne, de maná y de agua y de muchas cosas. Y no consideraron aquel siervo que estaba por 40 días en oración y ayuno. Aquel hombre que se fue a hablar con Dios para traer los 10 mandamientos que aún hoy aplican en nuestras vidas. ¿Qué hicieron? En los 40 días comenzaron a levantar ídolos, sus dioses, y no se pusieron a pensar, no analizaron. El siervo Moisés está sin beber, está sin comer, está de rodillas, está esforzándose. ¿Saben por qué? Analizaron. Porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Porque dejaron de confiar en Dios. Porque dejaron, mis amados hermanos, que los engaños los atropellaran. Porque dejaron que las voces de la serpiente los contaminaran. ¿Dónde se encontraba el siervo Moisés? Esforzándose, sacrificándose para que un pueblo llegue a donde Dios había prometido darle leche y miel. Que hasta el siglo de hoy siguen viendo esa bendición, siguen viendo el gran respaldo, y el mundo lo podrá negar, pero tiene que ver cómo Dios ha respaldado a este pueblo de Israel hasta el siglo de hoy, cómo los ha guardado, cómo los ha liberado de tantos tramposos y mentirosos enemigos que ellos mismos provocaron según la historia. Sí, mis amados hermanos, desconsiderados, desagradecidos totalmente. Hoy hay muchas congregaciones en el mismo ritmo. Los 40 años refleja estos 2000 años que llevamos de evangelización, de palabra, de anuncio, de que Cristo viene. Esto representa también en el pueblo de Dios lo que el pueblo de Israel ha pasado. Esta nación, este mundo entero, es el que también está casi al mismo reflejo. Al mismo reflejo. No digo que esta generación está madura. Déjeme decirle que está madura. No hay consideración, no hay orden, no hay obediencia, no hay temor. Y no en todos, hay que ser claro. Porque dentro de toda la congregación, déjeme decirle, amados hermanos, hay 2, 3 que siempre están tratando de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y son los que muchas veces están de rodillas. Es por eso que la iglesia no ha caído. Es por eso que los brujos y los satanistas no lo han desbaratado. Porque si no fuera el clamor de estas 4, de estos 5, de estos 6 que se ponen de rodillas, que ayudan en favor de la congregación, mis amados hermanos, muchas iglesias han colapsado por eso. Pero yo creo que la iglesia necesita despertar y ver dónde necesita la iglesia enfocarse.
Muchos hoy, como el pueblo de Israel, se le dio la palabra y se han olvidado de la palabra. Muchos hoy, mis amados hermanos, se han olvidado y se han desviado de los mandamientos de Dios. Hay dos mandamientos muy importantes: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muchos se están olvidando de este mandato y de este mandamiento. Muchos también se están olvidando de un mandato que dice la palabra de Dios: no robarás. Y somos los primeros ladrones en robarnos los diezmos, en robarnos las ofrendas, en robar el tiempo de Dios para Dios, en robarnos el espacio de Dios. Sí, mis amados hermanos, ¿quién nos está guiando? ¿La carne o el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién? El pueblo de Israel perdió muchas bendiciones y así estamos perdiendo muchas bendiciones. ¿Saben? Mientras preparaba este mensaje me decía el Señor: muchos se han vuelto mezquinos. Yo recuerdo, mis amados hermanos, el año pasado, por más de 8 meses, y lo voy a dar por testimonio, que no hallaba dónde congregar, porque en el ministerio donde yo estaba no me aceptaba si yo entraba a misiones. O me pusieron entre la bandeja, o el ministerio o las misiones. Mis amados hermanos, yo dejé de diezmar y aún dejé de ofrendar. Y lo primero que Dios me dijo: no dejes de leer esta palabra, que así como Moisés pondré palabras en tu boca, fueron las palabras que Dios puso en mi vida. Y también me dijo: no dejes de diezmar. Fue las primeras 2 cosas que llegué a hacer. Me convertí en un ladrón delante de Dios y decía que era cristiano. Amados hermanos, por 8 meses mis puertas se cerraron, financieramente, económicamente y en muchas áreas, aún en la salud. ¿Por qué? Por haber dejado de oír la voz de Dios, de haber obedecido la palabra de Dios. ¿Cómo caemos en esclavitud? Nuevamente, ¿cómo vamos a ser libres si no dejamos de hacer lo que nos esclaviza? Muchas manipulaciones, muchas mentiras en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. Necesitamos renunciar de eso. Y dijo Jehová: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Envió a Moisés, nuevamente lo digo, envió a Moisés a liberar a este pueblo de donde estaba. Esclavos, oprimidos, como las historias de los africanos, o quizás peor. Pero de allá Dios dijo: yo los voy a rescatar. He oído el clamor de ellos, he oído su súplica, he visto cómo el mundo los oprime, cómo el faraón los oprime, cómo Egipto los esclaviza. Yo envío a liberarlos, a rescatarlos, a enviarlos a una tierra donde fluye leche y miel, a tierra de los nombres ya mencionados, pero viene en la palabra de Dios en el libro de Juan 3:16 y nos habla el Padre: de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo unigénito a salvar alegría a la iglesia de Dios de la profecía, a El Salvador, a todas las naciones, y aún nos
tierra, donde hay y donde se encuentre seres vivientes humanos. Él vino a liberarnos de aquella esclavitud, que hoy gozamos de esa libertad que Él nos ha dado. ¿Cuántos se gozan de la libertad que el Padre ha hecho en su vida? ¿Cuántos se sienten gozosos? Digan amén. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El libro de Juan 16:13 nos habla. Él nos vino a través de Jesucristo a liberarnos a través de toda verdad, de aquello que éramos, de lo mentiroso, de lo tramposo, de lo manipulador, de lo estafador, de lo usurpador, de lo traicionero, de lo asesino. ¿Y por qué estando delante de la presencia de Dios, con la sangre maravillosa de Cristo, nos resistimos contra Dios en pequeñas cosas? En pequeñas cosas. El pueblo de Israel no cuidó de lo que Dios había puesto en su vida. El pueblo de Israel no valoró del que lo estaba guiando. Nuestro reflejo lo tenemos dentro de nuestras congregaciones. ¿Quiénes son nuestros pastores? ¿Quiénes son nuestros líderes? ¿Quiénes son nuestros hermanos que están adelante de la iglesia? ¿Cómo va la congregación? ¿Cómo está trabajando la obra del Señor? ¿Qué es lo que necesita nuestro siervo? ¿Qué necesidad hay en nuestra congregación? ¿Dónde está el enemigo metiendo su mano? ¿Dónde está influenciando obras malignas? Ahí es donde el pueblo tiene que reconocer que necesita levantarse y defender la obra de Dios, necesita obedecer la palabra de Dios, necesita dejarse guiar por el que nos guía en espíritu y en verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted se resiste, pero si usted se opone, pero si usted se levanta contra sus hermanos, contra sus autoridades, contra sus líderes, contra usted mismo, contra la palabra de Dios, contra la obra de Dios, ¿sabe qué pasa? Quedamos como el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto y comenzamos a tener sed y comenzamos a tener hambre y comenzamos, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, comenzamos a flaquear, comenzamos a murmurar, comenzamos a gritar. ¿Por qué? A criticar. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hemos desviado nuestro oído de la palabra de Dios, de la dirección de Dios, del que nos guía en espíritu y en verdad. El libro de Juan dice, la palabra de Dios 14, 16, 17, dice la palabra de Dios, Él rogará para que el Consolador venga a guiarnos en espíritu y en verdad. ¿A dónde? En espíritu y en verdad. ¿Por qué nos cuesta abandonar lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué nos dificulta hacer lo que Dios nos quiere hacer feliz a nosotros? ¿Por qué nos despojamos de lo que Dios quiere dar paz en nuestras vidas? ¿Qué es la verdad? ¿Quién nos está guiando? Preguntémonos. Por eso decía anteriormente de los frutos de nuestras obras, de lo que nosotros reflejamos. ¿Quién es el que nos está guiando? ¿El Espíritu Santo de Dios o la carne? ¿El Espíritu Santo de Dios o el mundo? ¿El Espíritu Santo de Dios o Satanás? Porque Jesucristo se le quedó viendo a todos los discípulos y dijo: uno de entre nosotros es diablo. Todos se voltearon a ver quién es. Estaba Judas entre medio. Se queda viendo a Pedro
es nuestro guiador. Jesucristo vino a pagar un precio en la cruz del Calvario. Jesucristo lo dio todo, pagó el precio más alto con el poder y ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero el que nos guía, dice la palabra del libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, dijo Jesucristo: yo rogaré para que sea enviado el Consolador, para que nos sea recordado de todo. Que no caigamos en lo que el pueblo de Israel cayó y pecó contra Dios, para que no caigamos en lo que el mundo nos ofrece y luego pequemos contra Dios. Yo creo que cada uno de nosotros en este lugar no estamos para caer en tentaciones del enemigo. Dice la palabra de Dios: orad para que no caigas en tentación. Y eso es lo que necesitamos, unirnos no para pelear o debatir o contrarrestar o tergiversar la palabra de Dios, sino unirnos para contrarrestar los argumentos de las tinieblas, para contrarrestar toda artimaña de las tinieblas. Ahí vamos a ver una iglesia como esos árboles resplandecer. Y cuando lo vemos, está frondoso. Pero si ese árbol creció y no da buenos frutos, dice la palabra de Dios, está presto la haya. Necesitamos dar buenos frutos dignos, como dice el Espíritu Santo de Dios. Y que la carne no sea nuestro martillo, que el mundo no sea nuestro martillo, que lo que tenemos a nuestro alrededor, que el mismo Padre nos ha dado, no sea nuestro martirio y nuestro cautiverio. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, 26, y con eso cerramos la palabra, el mensaje de Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Si se molestan, mis amados hermanos, yo los invito a reconciliarse. Porque es necesario hoy dar palabra de autoridad, hoy es necesario dar palabra de exhortación, hoy es necesario exhortar más a la iglesia, porque está más cerca el que viene por una iglesia pura y sin mancha. Y si usted aquí es cizaña, se va preparando porque va a ser manojo y va a ser lanzado en el fuego. Y si usted es trigo, váyase preparando porque va a ser procesado. Y su nombre 26 dice, 14:26 del libro de Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si estamos haciéndolo bien, es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si nos falta por un montón, no, comencemos a trabajar. Porque ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? ¿De qué me vale predicar hoy si no soy sincero con Dios? Si tengo ahí ese cáncer de la hipocresía, ¿de qué me sirve hoy escuchar la palabra de Dios y hoy lo escucho y luego queda así cerrado? Este libro de la vida, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 22:7, guárdala, dice: bienaventurado el que guarde este libro de la profecía. Bienaventurado. Dios lo bendiga, póngase de pies, vamos a orar. Voy a pedirle oración por un hermano que por 9 meses ha estado enfermo, en tratamientos médicos. El enemigo le ha querido quitar la vida, pero más Dios ha tratado de diferentes medios en su vida. Él se llama Mateo Fermín Rafael Marcos. Él es guatemalteco, él está en Estados Unidos.
Él aceptó, entregó su vida a Cristo hace 6 meses, 5 meses, por ahí. Lleva luchando de haber entregado su vida a Cristo. Su familia entera es católica, son religiosos.